El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Año tras año, desde ya hace bastante tiempo, los papas, los diferentes papas, emiten un mensaje destinado a toda la Iglesia en cada uno de los momentos importantes, ya sea del año litúrgico o alguna otra circunstancia de la vida de la Iglesia. Ustedes recordarán que el 1 de enero hicimos, por ejemplo, referencia al mensaje del Papa sobre la paz, la jornada de oración por la paz. ¿Se acuerdan que para la jornada del Buen Pastor, que es la de la oración por las vocaciones, da otro mensaje? Y también da todos los años un mensaje acerca de la Cuaresma. Este año el Papa le ha puesto como un lema a este mensaje que dice: misericordia quiero y no sacrificios, tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 31, y como subtítulo, las obras de misericordia en el camino jubilar. Es un documento que tiene muchas hojas, yo lo he resumido para compartírselo a ustedes. El Papa lo dividió en 3 puntos. Un primer punto que tiene como título: María, ícono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. Recordó esto, ¿no? Y nosotros la tenemos como patrona a María, qué bueno, ¿no? María es la imagen de alguien que evangeliza porque es evangelizada, dice el Papa Francisco. E insiste en un punto
de que el Padre Carlos viene hinchando hace rato. Insiste, hace hincapié en la lectura orante de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el Papa. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Si no hacemos la experiencia de la misericordia de Dios, no vamos a poder anunciar la misericordia de Dios. Y en el mismo punto continúa. María, después de haber acogido la buena noticia que le dirige el ángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. Se convierte así en el ícono perfecto de la iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo que hizo fecundo su vientre virginal. Fíjense qué hermoso, ¿no? Nosotros siempre la miramos a María como protectora, como intercesora, pero ahora nos dice el Papa, ojo, María es el ícono, la imagen de la iglesia, o sea, de nosotros, que cuando hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra vida, hemos recibido la palabra en nuestra vida, entonces la transmitimos. Es tan viejo como el mundo. Nadie da lo que no tiene. En el segundo punto, el Papa, haciendo un repaso de la historia de la salvación, le pone como título La alianza de Dios con los hombres, una historia de misericordia. Dice el Papa, fíjense ustedes que han hecho el curso bíblico y que tienen ya familiaridad con el Antiguo Testamento y por eso pueden repasar la historia de la salvación. Fíjense lo que dice. El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral. Fíjense esto, La ternura y la compasión de Dios no es esa la palmadita y bueno, está bien, viste, sino que es algo visceral, que le brota de las tripas, ¿no? No, como que no puede. ¿Vieron cuando uno, los que tenemos sangre de italiano, ¿no? Cuando nos calentamos, se nos sube el tuco, de acá adentro, es algo que no lo podemos contener. Bueno, algunos yo sé que acá no tienen sangre de italiano como tengo yo, pero también uno escucha por ahí los gritos, esas cosas, ¿no? A ver, los chicos, ¿dónde están los chicos? Levanten la mano los chicos, a ver. Sus mamás no gritan, ¿no es cierto, papito? También le sale una cosa visceral, así, Dice el Papa, nos recuerda eso, ¿no? Que en Dios el amor y la misericordia es algo visceral, ¿no? Algo que le brota desde lo más profundo de las entrañas. Dice el Papa que en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad del pueblo de Israel rompe el vínculo, el pacto, es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Y en esos momentos, cuando más oveja negra del pueblo de Israel, Dios más misericordioso se muestra.
Los que son de misa diaria vieron que vinimos hace varias semanas leyendo la primera lectura, toda la historia del rey David, y después seguimos con el rey Salomón, que es el hijo. Y se acuerdan de que David se mandó la gran metida de pata, porque le gustó la mujer de uno de sus generales, la trajo a vivir con él, quedó embarazada, lo hizo matar al marido de la mujer para que quede con él. Andaba de pata de lana. Y fíjense, aun cuando había cometido ese crimen abominable, que Dios lo corrige a través del profeta Natán, que usa como recurso un cuentito, aún así, y lo escuchábamos ayer y la semana pasada, Dios le dice a David: mira, mientras haya un descendiente tuyo en el trono de Israel, yo estaré con él, ¿no? Aunque te mandes la que te mandes, yo estoy con vos. Dice el Papa, este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la misericordia encarnada. Y ahí nomás el Papa usa una categoría teológica que es muy común a lo largo de la Sagrada Escritura y que dice mucho, que es la categoría esponsalicia. ¿Qué quiere decir eso? Que usa palabras, expresiones, la imagen de una boda, de un casamiento entre un hombre y una mujer, para hablar de la unidad entre Dios y su pueblo. Dice, el Hijo de Dios es el esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su esposa, con quien está unido con un amor incondicional, que se hace visible en las nupcias eternas con ella. Es este el querigma apostólico. ¿Qué es el querigma? El anuncio, el primer anuncio evangelizador, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. Fíjense, en esto permítanme insistir una y otra vez, ¿no? El Papa nos dice claro, ¿no? Cuando ustedes anuncian el querigma, ya que con andar anunciando el Dios ese que está con la huasca dispuesto a hacerte sonar, Dice, el corazón del querigma, del anuncio, es el Dios que es misericordioso. Lo que sí, insisto, tenemos que profundizar en la Sagrada Escritura para descubrir el verdadero sentido de misericordia y no hacer de la misericordia de Dios una superstición o un amuleto. Un poco más adelante el Papa continúa. La misericordia entonces expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer, restableciendo de ese modo la relación con Él. Y en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así finalmente enternecer el corazón endurecido de su esposa. Vamos a repasar. El primer punto, el Papa nos invita a mirarla a María como mujer que ha experimentado la misericordia de Dios en su vida, ha recibido
la palabra, y en ella la palabra se hizo carne, por eso puede cantar la misericordia de Dios. Hace mucho que no leen el Magnificat. Está en la Biblia, como dijo mi vecino. Busquen el Evangelio de Lucas. Lean el Magnificat. Es hermoso, es un texto hermoso. Porque es un himno de alabanza a la grandeza y a la misericordia de Dios y un reconocimiento de parte del ser humano de su miseria. Y si eso lo dice la Virgen María, y nosotros no somos ninguno la Virgen María lo que estamos acá, ¿cuánto más deberíamos cantar la misericordia de Dios, no? Hola, ¿hay gente desde el otro lado? No está la Virgen María acá, ¿no? La Inmaculada Concepción, por la duda, ¿no? Como María siempre fue tan humilde y silenciosa que ella pasó desapercibida en las páginas del Evangelio, yo decía, a lo mejor está acá, pero no. Ella fue preservada con una gracia previniente en su Inmaculada Concepción, y de ahí para abajo estamos todos en la misma bolsa. Y si ella cantó la misericordia de Dios, ¿cuánto más deberíamos cantarla nosotros, no? El segundo punto, nos recuerda el Papa esto de que la misericordia de Dios llega a su máxima expresión en Cristo, que se hace hombre y lleva adelante su obra salvífica por amor a nosotros, con un amor esponsal. A ver, usted tiene más experiencia que yo en lo de amor esponsal, ¿no? Madre de Dios. A ver, levanten la mano los que están casados. Aunque sea hace mucho tiempo y haya ité, pero... A ver, miércoles, che, que le disparan al amor, Y algunos se ponen colorados, porque, ay, claro. Padre, las cosas que dice. A ver, y el amor esponsal, de acuerdo a como Dios lo quiere, ¿cómo es? Estamos fritos, Señor, son tuyos, ¿Cómo es? Para siempre. ¿Pero qué más? Sagrado, ¿pero qué más? Actitudes concretas. Ahí está. Un amor que busca hacer feliz al otro. No es que busco al otro para que me haga feliz a mí. Yo busco hacerlo feliz al otro. Cuando empiecen, ya va a venir la pesada. Ya va a venir el pesado este. Quiere decir que cristianamente ese matrimonio, ese noviazgo, no va. El noviazgo, el matrimonio como lo entiende el Señor, y nos invita a vivirlo a nosotros, es un camino de comunión cada vez más profunda y donde uno siente imperiosamente la necesidad de estar con el otro. Que siente que si no está con el otro le está faltando algo. No es el que le falta algo si no se toma la cerveza, Por eso se casó con la cerveza, ¿Ven? Por eso de que
lo natural, consecuencia de un amor cristiano, es que donde va el esposo vaya la esposa. Si no son como los viejitos esos que yo les cuento siempre, ¿no? Se levantaban y él se iba al fondo, al gallinero y a la quinta, y la vieja va a hacer la vereda y más vale, no se vienen todo el día que van a pelear. Un amor esponsal, como Dios lo quiere, es querer estar con el otro. Ese te quiero pero te quiero lejos, es mentira, eso no es amor. Puede haber un montón de otras motivaciones detrás de eso. Y fíjense, Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el mismo Cristo usa permanentemente la imagen esponsalicia para hablarnos de la unión de Dios con su pueblo. Bueno, todo esto desemboca en el tercer punto, que es lo que nos toca a nosotros, que es las obras de misericordia. Yo no les voy a preguntar porque hasta papelito con las obras de misericordia de Parramella. Dice el Papa, la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole experimentar un amor fiel y lo hace a su vez capaz de misericordia, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. ¿Cuántas son? 10. ¿Cuántas son las obras de misericordia, mis amores? A ver, los que rezan la coronilla, Jesús misericordioso, a ver mi vida, mis amores, a ver. Eso que si no van a decir que el cura los trata mal, ¿no? ¿Cuántas son las obras de misericordia? 5. Miércoles, che. Después de 3 años de repetir con el martillo, logré que 5 aprenda. 7 obras corporales y 7 espirituales. Yo anduve por el campo estos días y allá encontré unas rubias naturales que no hablan. La vaca doradilla. Cualquier rato me voy a predicar a la vaca doradilla. Dice el Papa, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados. Nutrirlo, visitarlo, consolarlo, educarlo. ¿Se acuerdan aquello? Tuve hambre y me dieron de comer. ¿Se acuerdan eso, no? ¿Dónde está eso? En el libro del Mormón. Trabajo para la casa. Por lo menos googleen, por lo menos. Y en el mismo punto, el Santo Padre, para hablar de las obras de misericordia, recoge un concepto que aparece mucho en el Evangelio de Lucas, y ustedes se acuerdan de aquella vez de las 6 palabras. El concepto de pobreza, ¿no? Dice el Papa, que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia muchas veces aletargada
ante el drama de la pobreza. ¿Qué es aletargado? Es dormido. En el pobre, la carne de Cristo se hace de nuevo visible. Misterio inaudito y escandaloso, la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero Inocente. Zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, solo podemos quitarnos las sandalias. Más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. E inmediatamente el Papa desarrolla las características del pobre, ¿no? Dice, fíjense esto, díganme si no les suena. El pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder, no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Este concepto de pobreza no solamente aplicado a lo monetario, a lo material, sino el reconocer las pobrezas interiores de cada uno, ¿no? Acabo de decir, el que se cree perfecto, que no tiene pecado, chaque, porque es una manera de tapar su propio pecado, ¿no? Fíjense lo que dice el Papa, y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso ofuscamiento. ¿Qué ofuscamiento? Como cuando se nubla la mirada, ¿no? Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco seréis como Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice la serpiente a Adán y Eva en el paraíso cuando les da a comer del fruto del árbol prohibido, ¿no? Coman esto y van a ser como dioses. Que eso, dice el Papa, es la raíz de todo pecado. Este delirio, dice el Papa, también pueden asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único. Fíjense qué importante, ¿no? El que no acepta que otro piense diferente a mí. Y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Podríamos hablar de cuántas políticas a nivel internacional, que ustedes todos los días las ven en los medios de comunicación, ¿no? Y recomienda el Papa, ya terminando, dice, la cuaresma de este año jubilar es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos, mientras las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores, dice. Aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de la espiritual. Sin embargo, siempre queda el peligro de que a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los poderosos, acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. Fíjense cómo identifica el Papa al infierno, ¿no? No nos habla del diablo y de las llamas,
sino de la soledad. A caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. Chaque con eso que más vale solo que mal acompañado. Yo tenía una profesora, no la pudimos se casar nunca, ¿no? Le decíamos, señorita, usted no se casa, más vale solo que mal acompañado, nos decíamos, ¿no? Y aquí, dice el Papa, que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abraham. Tienen a Moisés y los profetas que los escuchen. Lucas 16, versículo 29. Fíjense, ojo, chaque lo que nos está diciendo el Papa, Si no lo escuchan a Moisés y a los profetas, no escuchan la palabra de Dios, no vengan a buscar por otro lado, ¿no? Termina el Papa diciendo, no perdamos este tiempo de Cuaresma favorable para la conversión. Lo pedimos por la intercesión de materna de la Virgen María, que fue la primera, que frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez. Lucas capítulo 1, versículo 48. Reconociéndose como la humilde esclava del Señor. Capítulo 1, versículo 38 de Lucas. Entonces, una síntesis del mensaje del Papa para esta Cuaresma, en este año de la misericordia, y creo que en estos 3 puntos nos deja bien clarito, ¿no? Mirarla a María, que es la que recibiendo la palabra de Dios, por eso se transforma en evangelizadora. El segundo punto es el amor esponsal de Dios para con su pueblo, para con nosotros. Y el tercero, que es la vivencia de las obras de misericordia como expresión de haber recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ave María Purísima,